Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio quiero dirigir su atención al libro de San Juan, capítulo 9, y quiero hablar del ciego que pudo ver. El ciego que pudo ver. Voy a leer Juan capítulo 9, los primeros versículos. Mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora note, es un hombre que nació ciego, nunca ha visto. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es este que pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Por tanto, el ciego fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, este es, y otros, no, pero se parece a él. Él decía, yo soy el que era ciego, pero ahora veo. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. Y le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego, porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado, o sea, el día de reposo. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista, y les dijo, él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado, no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Bueno, este hombre ciego estaba sentado en las gradas del templo mendigando. Era el día de reposo. La gente venía y se iba, supuestamente para hablar con Dios, pero no con este mendigo. Los discípulos pensaban que la ceguera de este hombre era un castigo de Dios. O el hombre mismo o sus padres habían cometido un pecado grave y Dios lo había castigado. Pero Jesús dijo que no. La ceguera no era castigo de Dios, sino la oportunidad para que la salvación llegara a este hombre. ¿Qué importa que había sido ciego desde su nacimiento? Cuando Jesús llegó a su vida, Él llegó a ver de ambas formas, físicamente y también espiritualmente. El hombre ciego fue sanado de la vista y también creyó en Jesús como su Salvador. Dios no comete errores ni pecado. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios tuvo un gran propósito en la ceguera de este hombre. No importa cuál sea su impedimento, Dios lo ha permitido para que la gloria de Dios pueda ser manifestada en su vida. Dice Efesios 1:4, en Cristo Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, o sea, antes de la creación del mundo, Dios nos escogió para que en su presencia seamos santos y limpios, y nos predestinó para que seamos adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Leí de una pareja misionera que pasó varios años entre cierta tribu en Colombia. Ellos aprendieron el dialecto de esta etnia y tradujeron este libro de San Juan en el dialecto de aquella tribu.
Luego todo el pueblo se sentó para escuchar la lectura de este libro en su propia lengua. Cuando llegaron a San Juan 9 y esta historia del hombre ciego, el jefe de la aldea se puso de pie y paró la lectura por un momento. Y él dijo, no debemos matar más a nuestros niños enfermizos y deformados. Dios los hizo así y tenemos que aceptarlo. Pues este es el poder de la palabra de Dios. Al leer las Escrituras, él vio que cada persona tiene propósito. Es cierto que este hombre había sido ciego por toda su niñez, su juventud y luego una gran parte de su vida adulta. Pero ahora, al encontrarse con Jesús, él tendría visión perfecta tanto en esta vida física como en la vida futura en el cielo por la eternidad, porque este hombre puso su fe en Jesús como Salvador de su vida. Los líderes religiosos no querían aceptar el hecho de que Jesús había sanado al ciego. Ellos dijeron, este hombre Jesús es un pecador. Él hizo esta sanación en el día de reposo. Uno no debe trabajar en el día sagrado de reposo. Él ha quebrantado la ley de Moisés. Por eso, él es un pecador. Entonces, no alabe a Jesús, más bien alabe a Dios. Luego los líderes religiosos llamaron a los padres del ciego para ver si era cierto que había sido ciego. Sus padres llegaron y confirmaron que su hijo había nacido ciego y no sabían ellos cómo había recibido la vista, cómo se había sanado. Pero ellos tuvieron miedo de los líderes religiosos. Por tanto dijeron, ¿nuestro hijo es un hombre adulto? Pregúntenle a él cómo fue sanado. Entonces el hombre ciego sanado ahora dijo, yo no sé qué clase de hombre es Jesús. Yo creo que podría ser un profeta. Pero ustedes sí deben creer en él, porque una cosa yo sé, antes yo era ciego y ahora veo. Bueno, los líderes religiosos se enojaron y dijeron, no somos discípulos de este hombre, somos discípulos de Moisés, y expulsaron al hombre sanado de la sinagoga. Hoy día eso sería como echarlo de la iglesia. Hay muchas personas que quieren más a su religión que a Jesucristo. Mire, es Jesucristo que salva, no una religión. Los líderes del templo echaron a este hombre, pero el Señor del templo verdadero, el Señor Jesucristo, vino, lo buscó y lo salvó. En versículo 35 dice que Jesús lo buscó y le preguntó, ¿cree en el Hijo de Dios? El hombre sanado dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Y Jesús respondió, yo soy el Hijo de Dios. Y el hombre que antes era ciego, pero ahora ha sido sanado, dijo, sí, Señor, yo creo en ti. Y él adoró a Jesús, dice la palabra. En este momento, el hombre sanado físicamente llegó a ser creyente en Jesucristo. Fue salvo y recibió la vida eterna. Él fue sanado espiritualmente también. Luego, en versículo 39, Jesús dijo, yo he venido a este mundo para que los ciegos puedan ver y los que ven se queden ciegos. ¿Qué significa esto? Pues el pecador que admite su pecado, se arrepiente y reconoce a Jesucristo como su Salvador personal y lo recibe por fe, él puede ver, él recibe iluminación espiritual, él recibe salvación. Se ha quitado la ceguera del pecado de su vida y ahora tiene visión espiritual. Pero la persona, no importa cuán religiosa que sea, que rechaza a Jesús y no admite su pecado y no busca a Jesús para ser salvo, esa persona se quedará en su ceguera espiritual. Tal vez está confiando en sus obras o en su membresía en una iglesia o en X cosa, pero ninguna otra cosa le puede salvar.
es Jesús que le puede salvar. Entonces, ahora yo le hago la pregunta, mi amigo oyente. ¿Cuál es usted? ¿Uno que era ciego, pero ahora puede ver porque usted ha puesto su fe en Jesús como Salvador? ¿Lo ha recibido en su vida? ¿O es usted una persona quizá muy religiosa, pero ciega, porque sigue confiando en sus buenas obras u otra cosa para salvarse y no quiere admitir su pecado y buscar la salvación en Cristo Jesús? Usted sabe cuál es. Usted sabe si es un creyente en Jesús o un creyente en su propia religión o en sus propias obras. Por favor, crea en Jesucristo. Reciba a Jesucristo como su Salvador y usted tendrá visión espiritual y vida eterna. El diablo es el autor de la ceguera espiritual, pero Jesús es la luz del mundo. Jesús puede quitar esa ceguera y hacerle un hijo o hija de Dios. Por favor, ponga su fe en Él. Señor, te doy gracias que tú has venido a este mundo para morir en la cruz del Calvario, derramar tu sangre y darnos vida eterna. Pido por cada persona que ha escuchado esta historia del hombre sanado, tanto físicamente como espiritualmente. Porque es cierto que Jesús hizo lodo, untó los ojos y lo sanó de la vista, pero también este hombre puso su fe en Cristo, creyó en Él y aceptó a Cristo como su Salvador. Y fue salvo. Mientras que los líderes religiosos rechazaban a Jesús y no quisieron acercarse a la luz de Jesús. Oh Señor, yo pido que cada uno de nosotros pueda entender la importancia de esta historia, de acercarnos a Jesús en arrepentimiento y aceptación de Él como nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Sigamos estudiando la palabra de Dios.